Si Jesús estuviera hoy en nuestra realidad y de pronto lo viéramos en el Parque del Artista o en San Antonio predicando y hay mucha gente ahí alrededor, de pronto sus parábolas no estarían llenas de campo porque pues estamos en Medellín, pero seguramente él usaría el metro, él usaría, no sé, las diferentes estatuas de Botero como parte de sus imágenes. De pronto el héroe de una de sus historias no sería de pronto los héroes de nuestra época, sino que sería el habitante de calle, o de pronto la mujer que vende su cuerpo y que de pronto es traficada por aquellos que disimuladamente venden tinto en Parque Berrío. Entonces esas serían las historias que nos incomodarían, que nos harían cuestionar qué es lo que está pasando. Eso para los que vivimos en Medellín. Seguramente hay personas que nos están viendo esta mañana que no viven en Medellín, pero Jesús usaría imágenes que usted y yo vemos todo el tiempo. Usaría noticias que salieron esta semana. Usaría diferentes cosas para hacernos entender cuál es la verdad acerca de él. Qué pena con el hermanito ahí de la mazamorra que pasa a estas horas de la mañana. Entonces, hasta eso de pronto sería parte de una de las parábolas de Jesús. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta, muchos de los símbolos que Jesús usa cambian su significado conforme al contexto. Déjeme darle un ejemplo. A veces él va a decirle a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y eso significa de las enseñanzas hipócritas de estos maestros de la ley. Pero muchas veces va a decir, el reino de los cielos es como una levadura, ¿cierto? Que alguien puso en un montón de masa y leudó toda la masa. Entonces miren que la misma imagen, la levadura, cambia su significado de acuerdo a lo que Jesús quiere decir. Y por eso hoy titulé mi enseñanza Las Tres Puertas, porque la puerta es una imagen que Jesús usa también mucho para darnos a entender algo. Y yo quiero que durante estos minutos que vamos a estar aquí, cada uno de nosotros haga el esfuerzo, no solamente, y no solo hoy, de verse en el buen samaritano, o en la mujer del flujo de sangre, o en Jairo, ¿cierto? En esas noblezas de las historias, sino también de ver su rostro reflejado en los fariseos de vez en cuando, de ver su rostro reflejado en el joven rico de vez en cuando, que decide rechazar a Jesús, de ver su rostro reflejado en aquellas actitudes contrarias a Jesús y a su evangelio. Porque al hacer ese ejercicio crecemos. Porque si solo nos vemos en los lados positivos de las historias, entonces estamos cerrando los ojos, ya no solo al contexto, ¿cierto? Ya no solo a nuestro alrededor, sino a nuestro interior. Y la invitación de esta mañana es que lo que Dios vaya hablando a través de las tres puertas nos hable a cada uno de nosotros según nuestra realidad. Y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 13, es donde vamos a estar esta mañana. Nos vamos a mover en otros pasajes, pero usted se puede quedar ahí con su Biblia en Lucas 13 y me puede escuchar con tranquilidad. Lucas 13, versículos 25 al 27, dice así en mi versión. Dice de la siguiente manera: tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. La primera puerta es la puerta que está cerrada. Así empieza el versículo diciendo, cuando el dueño de la casa, otra de las versiones Reina Valera dice, cuando el padre de la casa, y por allá una de las versiones más actuales dice, cuando Dios, ¿cierto?, cierre la puerta. Y a veces hay una puerta cerrada. Y notamos que hay una actitud de las personas que están tocando la puerta. Pero es importante, antes de adentrarnos a estos versículos que acabamos de leer, entender en dónde está este versículo. Lucas 13, no lo vamos a leer todo, pero Lucas 13 empieza con una conversación que Jesús tiene con algunas personas que le hacen una pregunta. Esa pregunta es acerca de unos galileos que han muerto a manos de Pilato. Entonces ellos le preguntan en el versículo número 1, dice así, en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Esos son los dos primeros versículos del capítulo en el que estamos. Y la pregunta es, Jesús, ¿qué piensas acerca de estos galileos que Pilato mató? Pero la pregunta viene cargada con una actitud y la vemos por la respuesta que Jesús da. Jesús dice, ¿ustedes piensan que son mejores que estos galileos?
Miren que si no nos dicen el tono en el que lo preguntaron, no nos dicen cómo formularon la pregunta, simplemente la respuesta de Jesús nos da luz de cuál era la actitud con la que la hicieron. La actitud con la que preguntaron a Jesús qué opinaba acerca de estos galileos era que ellos creían que los galileos habían muerto por ser malos. Y Jesús les dice, ¿ustedes creen que son mejores que ellos? Y les dice, todos están igual, si no se arrepienten, van a perecer de la misma manera. Es lo que Jesús está diciéndoles en los primeros versículos de este capítulo. Y ahora volvemos a la puerta cerrada y vemos cómo las personas están afuera de la puerta tocando, ¿cierto? El dueño de la casa cierra la puerta. Ellos dicen, Señor, ábrenos. Y él les dice, yo no sé quiénes son ustedes. Y miren la actitud de ellos. Comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Miren que esa actitud no es acerca de una relación. Solamente hablan de actividades. Comimos y bebimos contigo. Solamente hablan de acciones. Pero no es como que fueran amigos de él o fueran familiares de él. Ni siquiera hablan acerca de las enseñanzas que recibieron de esta persona, sino solamente que le vieron enseñar. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque la puerta cerrada es una puerta cerrada a actitudes que hemos tenido. Mis hermanos, y esto yo creo que nos aplica a todos los que estamos viendo ahí en sus casas, donde sea que usted está. Saber de Jesús no significa conocerlo. Conocer sus historias no significa tener una relación con él. Orar solamente cuando tengo una necesidad no significa tener una relación con él. Y muchas veces somos como esas personas que tocan la puerta y dicen, Señor, ¿cómo así que no me conoces? Si yo te veo en Semana Santa en las películas que pasan por la televisión. ¿Cómo así, Señor, que no me conoces si yo más o menos sé tus historias? ¿Cómo así que no me conoces si yo a veces asisto a la iglesia, veo la transmisión por Facebook? Solamente hablamos de acciones, solamente hablamos de que le vemos como lejos, ¿cierto? Que ha estado por ahí. Pero hay una actitud que el Señor demanda y es la que vemos en el versículo 27, que leímos ya. Apártense de mí, hacedores de injusticia. Conocer a Jesús no es solamente saber teóricamente quién es Él, sino que si nuestras actitudes son contrarias a su evangelio, por más que sepamos de Él, no le conocemos. Por más versículos memorizados que tengamos, incluyéndome, por más enseñanzas que yo dé, si mi actitud, si mi comportamiento no es similar a su evangelio, no le conozco, me falta por conocerlo. Hay una actitud de soberbia en este pasaje donde ellos creen que les va bien porque son buenos. Entonces, les va bien porque son buenos, entonces por eso tienen derecho a entrar, ¿cierto? Tocan la puerta y van diciendo, Señor, ábrenos porque, o sea, somos nosotros. Y muchas veces somos así, tenemos derecho a entrar, tenemos derecho a pedirle al Señor que nos dé ciertas bendiciones, que provea para nosotros, porque como nos hemos portado bien, entonces nos tiene que hacer eso. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas buscando el favor de Dios y en el sentido de querer doblar la voluntad de Dios? Una vez hace como 20 días hablaba con otra congregación y les decía, ayunar y vigilar no es malo, son disciplinas muy bonitas. Pero si usted las hace para conseguir algo de Dios y no para conseguir más de Dios en el sentido de relación con Él, hay algo que está mal. Si usted lo está haciendo como, bueno, yo voy a ayunar 3 días para que así entonces el Señor me dé aquello o esto. Muchas veces cuando hacíamos bromas, ¿cierto? Cuando nos tocaba preparar una enseñanza, uy, me toca enseñar el domingo, me tengo que meter en 3 días de ayuno. Solamente por una actividad que debo hacer, pero no porque en serio quiero conocerle a Él. Entonces a veces nuestras actitudes o la manera en cómo hacemos las cosas las hacemos por interés y no porque en serio queremos buscar de Él y tener una relación con Él. ¿Cuántas veces sentimos que nos está yendo bien porque nos estamos portando bien? Pues que yo como hace rato me está yendo súper bien porque como estoy orando, ¿cierto? Y miren que no caemos en cuenta de algo. Decimos y creemos que el carácter, que el comportamiento de Dios está determinado por nuestro comportamiento. Como si Dios fuera alguien que toca contentar. Toca mantenerlo como feliz y distraerlo, que no se dé cuenta de las otras cosas que de pronto hay en nuestro corazón. Siempre y cuando Él esté feliz, todos vamos a estar bien. Pero Dios no es así. Dios no es tan manipulable como a veces creemos. Y déjenme exigirle un poquito más esta mañana. Porque así como creemos que nos va bien porque somos buenas personas, esa misma soberbia a veces se disfraza y cambia su apariencia. Y es en esos momentos cuando creemos que estamos mal o nos está yendo mal porque hemos pecado. Ustedes se han sentido así y yo creo que todos aquí nos hemos sentido así.
como que no me salió esto porque yo sé que Dios está triste con mi actitud, está triste con mi comportamiento. No me abrieron esta puerta, no me salió esta situación, esta hoja de vida que pasé, pero es porque yo me estoy portando mal. Y eso, mis hermanos, es también soberbia, porque es la misma actitud. Estamos diciendo lo mismo, estamos diciendo que Dios no nos da algo porque nos hemos portado mal, porque nuestro comportamiento determina cómo Él se comporta con nosotros. Pero eso no funciona así. La Biblia nos enseña de un Dios que nos da gracia, que la Biblia nos dice, Él nos amó primero, nos amó incluso antes de que nosotros le amáramos a Él. Su carácter no está moldeado por el nuestro, sino al revés. Nosotros somos moldeados por su carácter. Así que tengamos cuidado con esas actitudes, tengamos cuidado con esos orgullos, con ver hacia nuestro alrededor y ver que a alguien no le está yendo tan bien y incluso alegrarnos y decir, es que eso es porque no está buscando igual, eso es porque no es tan devoto como yo. Tengamos cuidado cuando nosotros estamos de pronto pidiéndole perdón al Señor y diciéndole, Señor, yo te prometo que me voy a portar bien para que me vaya bien. Porque no se trata de eso. No se trata de que Dios es como un jefe que nos va a dar un aumento o una bonificación por rendirle. Dios es nuestro Padre y Él no deja de ser Padre, a pesar de que a veces no nos comportemos de la mejor manera. O Él no es más Padre cuando estamos comportándonos mejor. Cuando hacemos aseo en la casa y tendemos la cama, no significa que soy más hijo de Él. A que nuestras actitudes y buenos comportamientos sean basados en el amor y no en el interés. No porque queremos entrar a la casa, Señor, ábrenos, ¿cómo así? Pero si éramos amigos, sino que haya una verdadera relación. ¿Qué hacemos afuera de la casa? ¿Por qué no estamos adentro? ¿Cierto? ¿Por qué estamos tocando la puerta afuera? Vamos a encontrar una puerta cerrada a esas actitudes. Necesitamos renunciar a nuestro orgullo y aceptar la gracia de Dios. Yo escuchaba a un pastor hace años que decía que el acto de fe más grande de un cristiano era creer que es salvo y que es perdonado y que es amado solamente porque Dios así lo decidió y nada más. Es un acto de fe grande, porque claro que debemos ser mejores, claro que debemos comportarnos mejor, pero creer que solamente soy amado porque Dios así quiso hacerlo, creer que soy salvo por gracia completamente, es un acto de fe constante, de que no estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy por ser salvo, de que no estoy haciendo esta enseñanza, de que no estoy abriendo Facebook y entrando a esta transmisión para que Dios me quiera más. No, lo hago por eso, sino que yo reconozco que ya soy salvo, que ya soy amado, que ya hay misericordia para mí. Mientras tanto, actitudes de orgullo, actitudes de soberbia que desconocen a Dios van a tener puertas cerradas siempre. En ese mismo pasaje encontramos una segunda puerta previamente. Encontramos la puerta estrecha. La puerta estrecha es un pasaje muy conocido y yo creo que muchos de nosotros hemos visto ese cuadro, esa pintura donde hay dos caminos, ¿cierto? Donde está el camino amplio y una puerta grande y mucha gente está como toda feliz y celebrando y hay de todo, ¿cierto? Y al final está el infierno allá, una tormenta de fuego y demonios volando. Y hay otra puertica chiquitica y hay un camino todo angosto por el monte, como que sin nadie, solamente unos cuantos caminando por ahí. Y al final está ya la Nueva Jerusalén brillando dorada. Hemos visto esa pintura o esa personificación de este pasaje que muchas veces hemos leído. Pero es importante entender de nuevo el contexto en donde está. En ese mismo pasaje de la puerta estrecha, lo vemos en Lucas y lo vemos en Mateo. Yo lo voy a leer en Lucas, dice así: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Como les digo, también está en Mateo, yo se los voy a leer rapidito. Miren, en Mateo es un poquito distinto y dice: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La temática en ambos versículos es la misma. En Lucas vemos que alguien le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántos van a ser salvos? ¿Cierto? Una pregunta que vemos reiterativamente en los evangelios. La gente era: ¿cómo hago para ser salvo, Señor? ¿Cómo hago para alcanzar la salvación? ¿Cómo hago para alcanzar la vida eterna? Alguien le pregunta a Jesús ahí en Lucas, en el pasaje en el que estamos: Señor, ¿cuántos serán salvos? Y por eso Jesús responde: esfuércense porque no todos van a encontrar la puerta estrecha y no todos van a poder entrar. En Mateo
es incluso más importante, diría yo, o más diciente el contexto en el que está, porque Jesús acaba de terminar el Sermón del Monte. Un montón de enseñanzas muy valiosas, que somos la sal, que somos la luz, que debemos hacer a otros como quieran que hagan a nosotros. El Sermón del Monte es donde habla de los cimientos, las bienaventuranzas, muchas cosas especiales. Y Jesús termina diciendo, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y aquí dice, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. En ambos, la temática es la misma, salvación. Pero es importante entender el contexto, porque los judíos, cuando hablaban de salvación, en el contexto de Jesús, ellos no están pensando en el cielo y el infierno. Ellos no están pensando en una vida después de la muerte. Ellos están pensando en un estado de vida más alto. Cuando hablan de salvación, ellos no están pensando, bueno, no, esta vida va a acabar algún día y voy a estar ya en el cielo flotando. No, no se trata de eso cuando le preguntan a Dios acerca de salvación. Se trata acerca de una vida más plena. Vemos a Jesús durante todo el Evangelio y muchas veces como que no sé por qué se nos olvida, pero Jesús está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos, mis hermanos, no es algo a lo que vamos, no es algo a lo que nos dirigimos, es algo que vino en Jesús, es algo que ya está en medio de nosotros. Y muchas veces estamos tan enfocados y tan ensimismados y tan insistiendo tanto en el cielo y en la vida después de la muerte, que no estamos pensando en esta vida. Y el Evangelio impacta esta vida. El Evangelio quiere darnos salvación en esta vida. La puerta estrecha es una puerta difícil de encontrar porque es una puerta que tiene que vivir por el otro. Es una invitación de Jesús a dejar de pensar en sí mismos y a pensar en los demás. Como les decía, este pasaje está en Mateo después de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas terminan con la regla de oro acerca de hacer con los otros lo que quieran que hagamos con nosotros. Jesús es el vivo ejemplo de vivir y de caminar por la senda estrecha, de entrar por la puerta estrecha. Porque en Jesús vemos a Dios hacerse hombre, pero no solamente hacerse hombre pobre, hacerse hombre dependiente, hacerse hombre desplazado, hacerse bebé sobreviviente de una masacre de Herodes en los primeros capítulos de Mateo, hacerse una persona, pero él pudo haber escogido un montón de lugares donde nacer y decide nacer en medio de la necesidad. Ese es el llamado para todo cristiano. Si para la soberbia hay una puerta cerrada completamente, si para el orgullo la puerta está cerrada y así la toquemos, Él nos va a desconocer. La puerta estrecha es difícil de encontrar y no muchos la encuentran porque no muchos la están buscando, porque no muchos quieren vivir en pro del otro, porque no muchos están interesados en servir al otro, en abrir sus ojos y encontrar necesidades que suplir día a día. Así que la salvación es un estilo de vida que no es cómodo, que es más pleno, que está basado en el amor. Ahorita leíamos que cuando el Padre no les quiere abrir la puerta, dice, apartaos de mí, hacedores de injusticia. Porque esa es la verdadera condenación, ese es el verdadero pecado, el no estar impartiendo misericordia y justicia constantemente a quienes nos rodean. Y el llamado a cada uno de nosotros es que busquemos y que tratemos de esforzarnos a sacrificar nuestra comodidad. Por eso es estrecha, por eso es incómoda, por eso no es como que se abre de par en par, por eso tenemos que como que tratar de encontrarla y esforzarnos en encontrarla. No nos van a hacer la mayoría del tiempo hacerlo, pero Dios en Jesús nos está invitando a buscar la puerta estrecha, que es la que lleva a la salvación. No una salvación en la que yo estoy pensando en mí, sino una salvación en la que yo estoy pensando en otros. Esa es la verdadera vida plena a la que Jesús nos está invitando. Las personas que venían a Jesús venían pensando en ellos, ¿cómo hago yo para ser salvo? Pero Jesús está diciendo, yo vengo a traer salvación. ¿Y qué hizo Él? Vivir para otros. Él no se preocupó por soy salvo yo, ¿qué haré yo? Sino que Él toda su vida vivió en pro de los demás. La puerta estrecha es esa actitud de sacrificio y de amor por el otro. Y es la invitación que el Señor nos está haciendo de entrar constantemente. Una invitación de buscar esa puerta. Dice, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Esfuércense en dejar de pensar en ustedes. Recuerden cómo empezamos leyendo el mismo capítulo donde estamos. Lucas 13 es un capítulo que se ensimisma. ¿Qué piensas de ellos? Porque nosotros somos mejores. Y Él está diciendo, dejen de hacer eso. Busquen la puerta estrecha, que es la que lleva a la salvación.
No solo una salvación individual, sino comunitaria. Y ya vamos terminando. Hemos hablado de la puerta cerrada, una puerta cerrada a actitudes soberbias, de orgullo, de autosuficiencia. La puerta estrecha, que es difícil de encontrar, pero que nos lleva a salvación. Y la puerta abierta. Hay una puerta abierta. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Mateo capítulo 1 no lo vamos a leer, pero Mateo capítulo 1 es muy famoso porque es la genealogía de Jesús. Y para los judíos la genealogía es muy importante, porque es hablar acerca de una historia, de que yo como persona, como individuo, no soy solamente un ente que sale de la nada, sino que cargo una historia, cargo un legado, que de pronto trae errores, sí, pero que también está lleno de promesas. Y por eso para los judíos era tan importante, porque si los judíos tienen algo en esta época, es todas las promesas de Dios para ellos. Y por eso la genealogía durante el Antiguo Testamento la vemos por todo lado, hijo de tal, ¿cierto? Porque todos cargan la promesa de Dios de Abraham, las promesas que dio a David, las promesas que vemos durante los profetas. Ellos por eso se enfocan tanto en sus promesas y en la genealogía. Pero Mateo empieza hablando acerca de la genealogía de Jesús desde Adán. Y en esa genealogía, cuando la leemos con detenimiento, vamos a encontrar un montón de imperfecciones, muchísimas historias llenas de errores, llenas de incluso pecados. Vamos a encontrar, curiosamente, mujeres, que eso no era casual, la mayoría era el papá de tal, hijo masculino, ¿cierto? Eran todos hombres. Y vamos a encontrar a mujeres. Y estas mujeres, curiosamente, tampoco son los mejores ejemplos de mujeres, en el sentido de que muchos dirán, no, pero si Rahab, que está en la genealogía de Jesús, era una prostituta, ¿cierto? Si Ruth no es ni siquiera judía. Pero para los judíos mantener la pureza de su genealogía era importante. Para Mateo, la genealogía de Jesús es una puerta abierta, que cualquiera que la lea, sea judío o no, sea perfecto o no, le haya ido bien en la vida o no, se vea reflejado en la genealogía de Jesús y entienda que también puede ser parte de esa familia. Por eso es tan importante ese primer capítulo. Y cuando volvemos a Lucas capítulo 13, hay una historia que por tiempo no la vamos a leer, pero usted la puede leer ahí más detenidamente. En los capítulos 13 más o menos lo va a encontrar, donde Jesús está en la sinagoga un sábado y hay una mujer encorvada, una mujer que está enferma por 18 años. Una mujer que ha sido rechazada seguramente, y como ustedes ya sabrán en muchas historias, la enfermedad estaba ligada al pecado, entonces también había sido tratada como pecadora. Y a las mujeres, si ahorita no les va bien, si ahorita el ejército es capaz de hacerle eso a una niña en Vera, ¿cuánto más le iba mal en esta época a esta mujer que ya de por sí estaba enferma? Era una vida difícil. Y esta mujer va a la sinagoga y allá Jesús la sana un sábado. Y sanar un sábado era algo delicado, porque era una acción que según la ley no era adecuada. Y Jesús condena esa actitud, diciendo que el sábado es para dar descanso a las personas y no al revés. Y no solo eso, Jesús le da la bienvenida. De nuevo, Jesús abre la puerta y dice, ella también es hija de Abraham. Cosa que es una dignidad grande, pero que es una dignidad que se le ha sido negada a esta mujer. No se le trata como una hija de Abraham, no se le trata como hija de la promesa, no se le trata como alguien igual, porque aparte de ser mujer está enferma. Pero Jesús sí le da esa dignidad. Y después de que esto pasa, Jesús empieza a decir, como comenzamos, buscar una imagen. ¿A qué compararé el reino de los cielos? ¿A qué se puede parecer? Uno podría ver a Jesús como buscando alrededor afuera de la sinagoga o desde alguna ventana, no sabemos dónde estaba. Él empieza como a decir, ¿a qué puedo compararles a ustedes? ¿Cómo les puedo enseñar qué es el reino de los cielos? Y él dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza, dice ahí, se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. La semilla de mostaza es algo que nosotros hemos escuchado muchas veces, y muchas veces hay otro pasaje que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿cierto? Y hay coritos de eso, porque el grano de mostaza es pequeño. Pero para Jesús, que vive como entre campesinos, que sabe que la semilla de mostaza
crece fácilmente, Él está haciendo algo intencional. La semilla de mostaza usted la echa en cualquier terreno y va a crecer, porque es su naturaleza, es su facilidad. Es lo que hoy llamaríamos maleza. Y no es conveniente para un campesino que cultiva, digamos, trigo o maíz, tener semilla de mostaza en su terreno, porque la semilla de mostaza no es un árbol así como un pino, bien, o como un roble bien glorioso, sino que crece como que se extiende como una clase de arbusto. Y aparte de que ocupa terreno y que quita terreno de cultivo, como leímos en el versículo, las aves pueden posar en él, pero las aves se comen el cultivo. Y miren qué le está diciendo: el reino de los cielos es como una semilla que un hombre coge como voluntariamente y decide sembrarla. Y las aves son un problema para el campesino. Pero eso es lo que es el reino de los cielos. Una puerta abierta, un lugar donde los problemáticos son bienvenidos, un lugar donde aquellos que no son bienvenidos en otro lugar, que aquellos que son rechazados en otro lugar, en el reino de los cielos pueden entrar. Como la mujer que no era aceptada en la sinagoga. Y así Jesús toma esa historia y dice: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza y las aves del cielo, muchas personas, de donde sea que vengan, pueden venir y posar ahí. Para un campesino eso podría ser un problema, y si hay muchos campesinos escuchando a Jesús en este momento dirán: pero eso no tiene sentido, yo arranco la mostaza de mi campo. Pero Jesús está diciendo: no, el reino de los cielos es un lugar de puertas abiertas. Y con eso terminamos en el versículo 29. Volvemos a la historia donde empezamos. Aquellos que tocaron la puerta no podían entrar, porque la puerta estaba cerrada para su orgullo. Pero Jesús está diciendo: de todas partes del mundo vendrán. Otra versión dice: de oriente, de occidente, de norte y de sur, vendrán a la gran cena que Dios dará en su reino. Así que el Evangelio también tiene puertas abiertas para todos los que estamos hoy aquí escuchando. Analicemos entonces nuestro corazón y digamos: bueno, ¿cuál es el orgullo que yo debo sacar de mi corazón? Porque va a encontrar siempre puertas cerradas. ¿Cuál es esa soberbia, esa actitud de que estoy bien y que no necesito nada? Esa actitud de que no hay nada en mí que deba cambiar. Esa actitud de que lo que yo ya sé de Dios es suficiente. Esa actitud de que no hace falta que me acerque un poco más, no hace falta que me arrepienta un poco más. Saquémosla de nosotros para que la puerta deje de estar cerrada. Busquemos la puerta estrecha, busquemos cómo incomodarnos y busquemos cómo ayudar a otro y busquemos cómo vivir en servicio, busquemos cómo dejar nuestras comodidades, dejar nuestras vanidades y buscar al otro que está necesitando algo y entrar ahí y no solo pensar en mi salvación, sino en la salvación de los demás. Ahí es donde verdaderamente la veremos. Y recordemos esta mañana que el Evangelio es una puerta abierta para todos nosotros, para usted y para mí, sin importar lo que hayamos hecho. Pero cuando estemos adentro, recordemos también que ninguno de nosotros tiene el derecho de cerrarle la puerta a nadie. Es una puerta abierta constantemente que el Señor abrió con su propia vida, muriendo en la cruz con su Evangelio, trayendo buenas nuevas a cada vida que había sido rechazada. La puerta está abierta, nadie la puede cerrar. Y Él es el Padre ha sido quien ha cerrado la puerta al orgullo, pero ha abierto la puerta a la necesidad. Así que a nosotros Dios nos da la bienvenida a la cena del Señor. Y esta mañana sepamos y sintamos que somos bienvenidos en la casa de Dios, sin importar cómo estemos, cómo nos sintamos, qué hayamos hecho. Y esta mañana recordémosle a alguien que también es bienvenido en la casa de Dios y que también hay puertas abiertas para él.